que nunca. Muy buenas, ¿cómo andan? Como decíamos las semanas pasadas, parece que no hay con qué darle, che. China lo hizo de vuelta. A finales de la semana pasada y principios de esta, representantes de alto nivel de 14 organizaciones palestinas participaron en Beijing de diálogos de reconciliación y firmaron lo que se dio a conocer como la Declaración de Beijing. El documento señala a la autoridad palestina como el paraguas que abarcará a las organizaciones, al tiempo que ratifica el compromiso para establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital. Además, entre otras cosas, destaca el derecho del pueblo palestino a resistir a la ocupación ilegal israelí de acuerdo con las leyes internacionales y con la Carta de las Naciones Unidas. Y también a frustrar cualquier intento de desplazar a los palestinos de su tierra. La jornada, esta histórica jornada, contó con la participación de delegaciones de Egipto, Argelia, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Siria, Líbano, Rusia y Turquía. Y se convierte en el segundo acuerdo alcanzado bajo la mediación de China. Cabe recordar que en abril del año 2023 y después de mucho tiempo de hostilidades entre Riad y Teherán, saudíes e iraníes sellaban un acuerdo diplomático de alto nivel para restablecer relaciones diplomáticas e iniciar la reapertura de embajadas y de consulados. Y como si fuese poco, comenzaron a sonar o a vislumbrarse, por distintas razones, posibilidades, por más mínimas que parezcan, de que el gigante asiático pueda mediar entre Rusia y Ucrania. Algo que ya había lanzado Xi. Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo que su país estaba abierto a mantener negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado. Y si bien Zelensky lo reafirmó pocos días después, lo cierto es que desde Moscú ven con desconfianza tales declaraciones. De hecho, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, sostuvo que esta retórica está vinculada con los ciclos electorales norteamericanos. Estas son las señales que en el contexto de lo que sucede en torno a la Casa Blanca, en torno a las próximas elecciones que, envía la autoridad de Kiev. Hay que considerarlo en ese contexto, señalaba Zaharova. Está claro que uno de los elementos para que se den estas declaraciones puede ser la innumerable cantidad de veces que Donald Trump afirmó que el conflicto en Ucrania se termina con un llamado suyo cuando vuelva al despacho Oval. Y lo cierto es que algunas encuestas, igual esto siempre depende de quién las pague, sostienen que esta posibilidad es cada vez mayor, sobre todo desde que el establishment norteamericano se quitó del medio a Biden. Porque no renunció, no jodamos. Zelensky sabe que si ofrece la paz sin aceptar las condiciones que planteó Putin, podría fortalecer esa narrativa antirrusa que le permita incluso presionar a Trump para que siga financiando la guerra. Y está más que claro que un segundo elemento para que estas declaraciones se hayan dado podría ser el estado de situación de la guerra en sí. Según informes del Ministerio de Defensa de Rusia, se estima que solamente en una semana las fuerzas ucranianas perdieron más de 13.825 efectivos
y a esto habría que multiplicarlo exponencialmente, dado que llevamos más de 2 años de conflicto. Ello sin sumarle la interminable lista de materiales asestados por parte de Rusia, llámense drones, aviones, tanques, helicópteros, sistemas de misiles, lo que ustedes quieran. Sea cual fuera el caso, lo que está claro es que el gobierno de China está asumiendo un papel cada vez más importante, más preponderante en la diplomacia mundial. Y con este tipo de hechos da cuenta de ello. Y como lo hemos mencionado en otras oportunidades, esto no es casualidad del destino, sino necesidad histórica. Tal como nos lo confirmaba la analista María Fe Celi la semana pasada, Xi Jinping y el Comité Central del Partido Comunista de China saben que para lograr avanzar en sus objetivos de cara al 2049 deben contribuir a la paz en el mundo. No por angelicales, sino porque la guerra no es negocio, es mal negocio. Lo único, o los únicos en realidad, que se benefician con esta situación de caos y de guerra, y quizá sea tan solo de manera efímera, son los sectores de poder del establishment occidental, sobre todo norteamericanos. Ejemplo, los europeos están con una guerra en las puertas de su casa, perdieron competitividad por el encarecimiento de la energía, producto de enemistarse con Rusia y su gas barato. Sus pueblos son cada vez más conscientes del deterioro, que ese deterioro de sus condiciones de vida es producto de las políticas guerreristas de sus gobiernos, y por ello también están ganando partidos o sectores antiguerra o están creciendo. Se podrían sumar un sinfín de etcéteras. Y decimos que puede ser efímera esta victoria, efímero y pírrica para el establishment norteamericano, porque tal como lo señala el analista indio S.L. Kantan, los pilares que hicieron que Estados Unidos se convirtiera en superpotencia se están desplomando y cada vez más rápido. Poderío militar, superioridad tecnológica, dólar como moneda de reserva y de transacciones internacionales, poderío económico, una sociedad relativamente unida, hoy casi resquebrajada, se podría decir. Sobre esto último, recientes encuestas publicadas por Marriage Nation Pulse y Rasmussen Report sostienen que gran porcentaje de la población norteamericana, casi un 50%, cree que es factible que por lo menos en los próximos 5 años se desarrolle una nueva guerra civil en Estados Unidos. Escucharon bien, ¿eh? Casi el 50% de la población encuestada cree que en el transcurso de los próximos 5 años podría haber una nueva guerra civil. Una investigación del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Delaware, que se publicó en 2022, hace algunas apreciaciones y sostiene que el principal catalizador podría ser un resultado impugnado en las próximas elecciones presidenciales de este 2024. Algo similar a lo que pasó en 2019 podría ser la chispa. Incluso, en sintonía, el candidato, entre comillas, pongámosle independiente, y sobrino de John Fitzgerald Kennedy, estamos hablando de Robert Kennedy Jr., remarcó recientemente en sus redes sociales que en Estados Unidos va a haber una revolución. La cuestión es si será impulsada por el idealismo o secuestrada por fuerzas oscuras y regresivas. La elección, dice, es nuestra. Sumado a los problemas internos y al derrumbe cada vez más acelerado de esos pilares que hasta hoy convirtieron a Estados Unidos en hegemón,
el grado de desesperación del occidente colectivo que tiene a Estados Unidos como epicentro es tal que se ha manifestado incluso con intentos de magnicidio. Lo hablábamos la semana pasada. Trump no fue el primero. Pasó con Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, opositor a la guerra en Ucrania. Pasó con Trump. Pasó con Víctor Orbán, presidente de Hungría. Esto se dio a conocer la semana pasada. Y ahora se suman las denuncias del primer ministro georgiano, Irakli Kovacevski, quien afirmó recientemente que los servicios secretos estatales del país están investigando un intento de asesinato contra el fundador y presidente vitalicio del partido que hoy gobierna ese país, Sueños Georgianos. Estamos hablando de Bidzina Ivanishvili. Según afirmó el mandatario georgiano, las fuerzas externas, llámese o léase el occidente colectivo, está irritada por la negativa de las autoridades del país de abrir un segundo frente contra Rusia. Recordemos que Georgia ya tuvo inconvenientes en su momento. Y en la misma tónica fueron las denuncias que realizó el presidente serbio, Aleksandar Vučić, quien alertó recientemente que los países occidentales se están preparando para la guerra con Rusia mucho más rápido de lo que Moscú piensa. Hasta ahora, dice, los países occidentales querían luchar a distancia, a través de otras personas. Pero este enfoque está cambiando, dice. Cabe recordar que recientemente Hungría y Eslovaquia denunciaron que Kiev cortó deliberadamente el tránsito de petróleo que suministra la empresa rusa Lukoil a esos dos países, por un gasoducto que obviamente pasa por Ucrania. ¿Cómo repercutirá o cómo puede repercutir este escenario en nuestro continente? En principio, tal y como lo afirman diversos especialistas, de generarse un conflicto interno en Estados Unidos, uno de los principales países afectados sin lugar a dudas sería México. No solamente por la frontera compartida, sino por la enorme cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y que envían remesas todos los meses a su país. De llegar Trump, la presidencia también serían los mexicanos uno de los más perjudicados, sobre todo por la política antimigratoria. Esto es algo no es nuevo, ya lo hemos analizado, y por la estigmatización tanto del magnate de peluquín como de su vice, DJ Vince. Este último declaró en distintos momentos que los migrantes son los responsables, básicamente, del crecimiento de la inseguridad, del crecimiento del narcotráfico y el fentanilo, y de la falta de empleo de los norteamericanos. Nada bueno puede salir de ahí. Algo similar podría pasar con Venezuela y Colombia. Uno por el petróleo, el otro por las bases militares y los probados estrechos vínculos de la DEA con los cárteles colombianos. El termómetro seguramente aumentaría y las presiones se podrían multiplicar, sobre todo por la necesidad imperiosa que tienen los norteamericanos de reasegurarse el continente e intentar limitar la influencia de Rusia y de China. Sin ir más lejos, hace unos días nada más se daba algo que demuestra que este tipo de visión respecto del continente no varía mucho según haya republicanos o demócratas. Esa política antirrusa y antichina es sistémica para los gringos. Recientemente la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, a quien lamentablemente ya conocemos bastante cómo piensa, afirmó que
Solo un plan Marshall, como el que se realizó en 1948, podría competir con las inversiones chinas en nuestra América. Y el problema es que la deuda norteamericana está en techos históricos y pese a que se prevé un crecimiento estadounidense para este 2024 de unos 300.000 millones de dólares, para que eso sucediera, Washington tuvo que pedir prestado 3.3 billones, con B larga, billones de dólares. Se entiende el absurdo, ¿no? Todo parece indicar que ante la desesperación colectiva de ese occidente colectivo, estamos entrando en un mundo cada vez más convulsionado y su deriva, lamentablemente, puede ser catastrófica para toda la humanidad. Pero de algo estén seguros. Más temprano que tarde, haya guerra de por medio o no, lo que se viene, o al menos parece, es la Pax Sina. En un mundo multipolar, multinodal y sin hegemón. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como capas tectónicas se